Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar Pérez, gracias por acompañarme. El día de hoy es un placer para mí estar con ustedes a través de las escrituras, disfrutar las escrituras, conocer un poco más, aprender de ellas. Como saben, el objetivo no solamente es brindar información, sino poderles brindar algunas alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento aprendido y a los demás y todos podamos venir a Cristo. Ese es el objetivo. El objetivo es aprender, eh, obviamente asimilar esas enseñanzas y obviamente compartirlas a otros para todos venir a Cristo. Como saben, estamos estudiando este libro que es Doctrina y Convenios este año. Bueno, esta semana ya veremos lo que es la última semana de agosto, del 25 de agosto al 31 de agosto. Como ya saben, también estamos estudiando el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ya estamos en el episodio 35, que viene a ser la semana 35. Le hemos puesto correlativamente para que puedan ustedes buscar cualquier capítulo que ustedes deseen y quieran, de tal manera que lo puedan encontrar. Nos corresponde el día de hoy la sección 93, una sola sección el día de hoy, así que debe ser muy espiritual, muy profunda para poder estudiar una sola sección. Así que veremos el aprendizaje de esa sección, en la cual el título de la clase de esta semana es Recibir de su plenitud. Eso es lo que el Señor enseña, que todo el pueblo, bueno, que su hijo pueda recibir, a quien ha recibido la plenitud, también su hijo pueda dar o pueda recibir los demás hijos que venimos a ser nosotros, la plenitud. ¿La plenitud de qué? La plenitud del Evangelio, la plenitud de las bendiciones, la plenitud de su misericordia, la plenitud de su perdón. Eso, todo lo que el Señor ha dado es en plenitud, plenitud del amor. El Señor nos ha amado de tal manera, como dice la Escritura, ha amado a la gente, a las personas, de tal manera que ha dado a su propio Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. Así que un poderoso título que viene a ser recibir de su plenitud. Esa es la enseñanza o ese es el título de la clase para esta semana, en la cual veremos y aprenderemos de tal manera que ojalá entendamos nosotros que estamos en este tiempo para recibir de la plenitud. Dios nos ha traído, ha hecho el plan perfecto para que las personas, sus hijos, puedan venir a este mundo dentro del plan de salvación y podamos recibir su plenitud. Así que prepararse para esta clase que va a estar con muchas enseñanzas en las cuales podamos aprender y podamos obviamente acercarnos más a Cristo. Esta semana solamente veremos tres páginas, lo que vienen a ser, o 2 páginas y media prácticamente, lo que viene a ser esta clase. Esta clase de la sección 93, una sola sección, la cual vamos a escudriñarla. Pues muchas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias por suscribirse, por comentar. Gracias por ello. Gracias porque de verdad cada vez se unen más. Y obviamente en sus comentarios, esperando que les pueda ayudar estas clases. Así que vamos a ver un poco de historia para poder empezar la clase, la cual está muy agradable. Dice que estamos en el año 1833. ¿Dónde estamos? En Kirtland. ¿Qué estado? Ohio. ¿Qué fecha es? Es el 6 de mayo de 1833. Un lugar donde la fe, en Kirtland, un lugar donde la fe y la revelación siguen fluyendo. Se sigue recibiendo revelaciones, se sigue recibiendo inspiración, se sigue teniendo al profeta José Smith entre las personas, las cuales el profeta tiene la bendición de poder recibir enseñanzas casi continuas, casi diarias, continuas para el pueblo. José Smith es el profeta, el joven profeta, está inmerso en un torbellino de actividad espiritual. ¿Y qué hace? Organizando pues la iglesia, traduciendo las escrituras y guiando a un pueblo que busca comprender la voluntad de Dios en un mundo pues lleno de confusión como es hasta el día de hoy. La iglesia ya prácticamente tenía 3 años. ¿Era bastante tiempo o no? ¿Mm? La primavera ha traído consigo un aire de renovación, ya pasamos el invierno americano, ahora ya estamos en primavera en este tiempo, pero también preguntas profundas
que han venido sobre la naturaleza de Dios, el propósito de la vida y el camino hacia la verdad. En este contexto, el Señor entrega una revelación que es como un relámpago pues en la noche. Doctrina y Convenios, sección 93, conocida como la verdad es el conocimiento de las cosas. Esa es la verdad. Esta sección trata sobre la naturaleza de Dios como Padre, de Cristo como Hijo, y reprende pues también al obispo Whitney y a los miembros de la primera presidencia, diciéndoles que necesitan ser mejores padres. Esta sección es un manifiesto divino donde se revela quiénes somos, de dónde venimos y cómo podemos llegar a ser como nuestro Padre Celestial. Es una doctrina eso. ¿Cómo somos? ¿De dónde? La doctrina vendría a ser quién es el hombre, quién es la persona, quiénes somos en realidad, de dónde hemos venido, cómo hemos aparecido en la tierra. Y la otra pregunta que viene a ser parte de la doctrina es ¿cómo podemos llegar a ser como nuestro Padre Celestial? ¿En realidad el ser humano puede llegar a ser como Dios? Esa es la pregunta. ¿O cuál es el objetivo del ser humano en venir a la tierra? ¿Para qué? ¿Para tener experiencias para qué? ¿Sufrir para qué? ¿Pruebas? ¿Tener pruebas? ¿Pasar pruebas? ¿Para qué? Esa es la pregunta. Es la pregunta de que podemos llegar a hacer algo, a ser como nuestro Padre Celestial en realidad el ser humano. ¿Mm? Esa es la pregunta. Entonces la sección 93 es un texto introductorio sobre cómo entrar en la presencia del Señor y llegar a ser como Él. ¿Te has preguntado cómo es el Dios en el que crees? ¿Alguna vez? No físicamente, sino cómo es su carácter, cómo es la forma como Él actúa, cómo es en la vida diaria, cómo es Dios, cómo es su carácter de Él. ¿Te has preguntado? En la sección 93, José recibió la teología. Eso es la teología, la doctrina, el tratado de Dios, conocer a Dios. Esa es la teología. Todo esto en esta sección es impresionante, incluso para José Smith, el granjero que es el revelador de 27 años, una vez más, conocerás más misterios que el Señor sigue revelando a su profeta, el joven profeta. ¿Lo aceptas o no como profeta? 27 años, un granjero, un agricultor. Eso es lo que era José Smith, en la cual recibía revelación. No olvides que si no lo aceptas al profeta, no creas que él va a dejar de ser profeta. Hermano, yo tengo mis dudas. Yo todavía no me convence mucho el profeta José Smith. No creas que porque tú tienes tus dudas, porque tienes de repente tus ciertas todavía dudas o no te convence mucho, creas que ya por eso el profeta va a dejar de ser profeta. No, mi amigo, no será así. Él seguirá siendo profeta. ¿Lo aceptes o no lo aceptes? De ti depende. De ti depende, mi amigo. Ahora, te voy a contar algo más y que no te lo van a contar. Hace unos meses recién había salido a luz el relato de la primera visión. Te estoy hablando de ese tiempo que se da esta revelación. Hacía unos meses, recién ya estamos hablando ahorita de la fecha del 6 de mayo de 1833, pero hacía unos meses, o sea, es del año pasado, en el año 1832, al finales, casi recién había salido, parte de la historia es, recién había salido a luz lo que es el relato de la primera visión, donde la gente podía leer que José Smith había visto a Dios. Eso ya estaba escrito, ya estaba plasmado, ya no se pasaba de boca en boca como era al comienzo, sino que ya estaba relatado por el mismo profeta, y eso lo tenía la gente. ¿Qué decía en ese relato de la primera visión? Que sí, que hubo un jovencito, el mismo José Smith lo había escrito, que había visto a Dios en su primera visión, donde ahí la gente lo podía leer. ¿Por qué? Porque antes solo pues eran comentarios, pero ahora ya estaba relatado de la misma persona. Este relato de la primera visión no era fácil de aceptar, que un hombre agricultor, jovencito, había visto a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Habían pues muchísimas preguntas que hacer. Esta revelación ayuda,
y lo vamos a ver. Es decir, unos meses la gente ya va conociendo lo que es la primera visión, las dudas empiezan a saltar, cada vez más gente se va obviamente entendiendo o aprendiendo acerca de que José Smith es verdad que vio al Padre, vio al Hijo, tuvo una primera visión y obviamente no fue de todo agradable para la gente, tenía ciertas dudas, muchas dudas entre los mismos miembros, entre las personas que se unían y las personas obviamente que no eran miembros. ¿Cómo puede ser posible? Ante eso se da la sección 93 porque para ver y descubrir algunos misterios. Esta sección empieza el Señor diciendo, acontecerá que toda alma que deseche sus pecados y venga a mí, invoque mi nombre y obedezca mi voz y guarde mis mandamientos, verá mi rostro y sabrá que yo soy, y que soy la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Es decir, una doctrina muy grande. El Señor abre con una promesa que corta el aliento. Todo aquel que se arrepiente, que busque a Cristo y obedezca sus mandamientos, verá su rostro y sabrá que Él es. Esta no es una declaración vaga, una declaración cualquiera. Es una invitación personal y poderosa a una relación íntima con Dios. Este versículo nos recuerda que Dios no es un concepto distante, sino un ser real que desea revelarse a nosotros. ¿Te has puesto a pensar eso? Sí, mi amigo. Dios quiere revelarse a sus hijos. Quiere darse a conocer más a sus hijos. Y la clave está en la acción. Tenemos que desechar el pecado y acudir a Cristo en obediencia. Es un llamado a vivir con propósito, a alinear nuestra vida con la voluntad de Dios para recibir la bendición suprema de conocerlo. Y eso es lo que había pasado con José Smith. En otras palabras, dice el Señor, crean que yo me revelé a José Smith, porque Él me buscó y porque se arrepintió y mis ángeles se están revelando a varios, como por ejemplo a Martin Harris, a Oliver Cowdery, pero tienen que ablandar sus corazones. Esto es real, mi amigo. Dios se revela a sus hijos, pero también tenemos que cumplir requisitos. Los ángeles se revelan a los hombres, pero los hombres también tienen que cumplir requisitos. Es decir, no es gratis. No por estar acostados en cama se nos presentará Dios, sino tenemos que hacer algo. Y parte de ese hacer indica arrepentirse, indica obedecer los mandamientos, indica tener fe, indica querer, desear conocer a Dios. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Con respecto a ver al Padre o al Hijo, ¿qué dice el versículo 1? El Elder Boyka Packer, que fue obviamente el apóstol y que ya falleció, dijo, una pregunta de este tipo que me hacen ocasionalmente, generalmente por alguien que tiene curiosidad, la pregunta que me hacen es, ¿lo has visto? Esa es una pregunta que nunca yo le he hecho a otro. No he hecho esa pregunta a mis hermanos del Consejo de los 12, porque es tan sagrada y tan personal que uno tendría que tener alguna inspiración especial. De hecho, alguna autorización incluso para hacerla. Aunque yo no he hecho esa pregunta a otros, los he oído responderla. Pero no cuando se les ha preguntado. He oído a uno de mis hermanos declarar, sé, por experiencia demasiado sagradas, para relatarlas que Jesús es el Cristo. He oído a otro testificar, sé que Dios vive, sé que el Señor vive, y más que eso, conozco al Señor. Repito, dice el Elder Boyka Packer, han respondido a esta pregunta no cuando se les preguntó, sino bajo el impulso del Espíritu, en ocasiones sagradas, cuando el Espíritu
da testimonio. Profundo. Fin del mensaje, fin de la cita que da el Elder Boyka Packer. Y profunda su enseñanza. ¿Por qué? Porque son profetas, son apóstoles. Obviamente siempre dicen que hacen la pregunta, ¿no? Bueno, tú eres el apóstol del Señor. ¿Lo has visto? Pero él mismo dice que eso es una pregunta muy, muy sagrada. ¿Por qué? Porque normalmente hacemos preguntas por curiosidad. Y ni siquiera él hace esa pregunta a sus hermanos del apostolado. Pero siempre él ha escuchado los testimonios de eso. Entonces, no podamos jugar a veces con las cosas sagradas. Hay algunas cosas que son demasiado sagradas para discutirlas. No son secretas, sino son sagradas. No para ser discutidas, sino para ser albergadas muchas veces y protegidas y consideradas con la más profunda advertencia. Gran mensaje que nos da el apóstol Boyka Packer. Es decir, que no podemos nosotros andar preguntando, ¿lo has visto a Dios? ¿Cómo es? ¿Qué te dijo? Son experiencias sagradas, mi hermano. Si la persona cuenta, en buena hora, y será porque lo cree conveniente. Por cierto, son experiencias que deben ser contadas con profunda reverencia. No juguemos con eso. En el versículo 4 Jesús da la propia explicación del Señor de cómo puede ser llamado el Padre o el Hijo. Es una explicación bíblica de una gran dicotomía divina o división divina, pero mal entendida. ¿Y cuál es? Que el Dios del Antiguo Testamento, llamado Jehová, se convertiría en el Jesús del Nuevo Testamento, que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob condescendería desde el cielo para tomar un tabernáculo mortal. Es decir, que Dios sería hombre. Esto muchísimos no lo entienden. Incluso ahora muchas religiones no lo aceptan. Diles eso a los testigos de Jehová, para ellos será una herejía, es decir, un disparate. Dile a los judíos y tampoco lo van a aceptar. Bueno, eso les pasa porque no aceptan pues el libro de Mormón. ¿Y por qué? Porque en el libro de Mormón se menciona. ¿Dónde, hermanito? Toma nota en Mosía capítulo 15 en los versículos 1, 2 y versículo 3, que dice, y lo voy a leer, y luego les dijo a Pinadí, quisiera que entendieseis que Dios mismo descenderá entre los hijos de los hombres y redimirá a su pueblo, y porque morará en la carne, será llamado el Hijo de Dios, y habiendo sujetado la carne a la voluntad del Padre, siendo el Padre y el Hijo. El Padre porque fue concebido por el poder de Dios, y el Hijo por causa de la carne, por lo que llega a ser el Padre e Hijo. Fin del versículo. Pero cuando no aceptan este libro, que es el libro de Mormón, donde se explica, entonces obviamente que se rompe la cabeza y no entienden y siguen en la oscuridad. Pero los que creemos en el libro de Mormón, pues ahí se aclara que el mismo Jehová vendrá a la tierra y se convertirá en Jesucristo. Algo simple para aquel que cree, algo complicado para aquel que no cree. En el versículo 6 el Señor habla de Juan. Tomemos pausa porque es medio confuso, pero si leemos cuidadosamente sabremos que habla de Juan el Bautista. El Señor no identifica de qué Juan se trata. La doctrina de la sección 93 es similar a la del primer capítulo de Juan del Nuevo Testamento. Si leemos el texto de Doctrina y Convenio, sección 93 y Juan capítulo 1 muy cuidadosamente, nos daremos cuenta de que Juan el Amado insinúa que el primer capítulo de su evangelio en realidad proviene del registro perdido de Juan el Bautista. Este versículo dice que Juan vio la plenitud de su gloria. En el versículo 6. Ahora, aparentemente en el registro perdido de Juan el Bautista, porque no lo hay un testimonio de lo que el Juan Bautista vio al bautizar al Hijo de Dios. ¿Y qué vio? Lo dicen los versículos de la sección 93 del versículo 7 al 17.
Por eso lo estoy marcando en cuadros. Vio que Cristo era el verbo en el principio. Vio que los mundos fueron hechos por él. Vio que gracia recibió por gracia. Vio que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Oyó la voz y el testimonio del Padre. Vio que Jesús recibió todo el poder tanto en el cielo como en la tierra. Afortunadamente tenemos la promesa de que algún día disfrutaremos de muchos más versículos de ese libro perdido de Juan el Bautista, pues dice, la plenitud del registro de Juan será revelada más adelante. Juan el apóstol habla en el versículo 8 de que Jesús era el verbo. Y porque se le llama verbo, Juan el apóstol habla en el versículo 8 de Juan el Bautista que dijo que Jesús era el verbo. ¿Y por qué se le llama el verbo? Porque el verbo es acción, porque es el que hace todas las cosas que el Padre le encomienda. Estoy seguro, mi hermano, que eso no lo sabías, ¿verdad? Bueno, ahora ya lo sabes y espero que lo tomes nota para que no se te olvide. ¿Por qué es verbo? Porque es acción. ¿Y por qué es acción? Porque Jesús iba a hacer todas las cosas que el Padre le encomienda. Es por eso que él lleva el título del verbo. En el versículo 9 lo recalca la acción. El mundo fue hecho por él. Y el versículo 10 dice también que los mundos fueron hechos por él. Nuestro mundo, nada más. Ya lo mencioné en otra clase. Muchos mundos se han creado, pero nosotros vivimos en la tierra y vivimos en un mundo creado por él. Por cierto, cuando dañamos, malogramos, contaminamos la tierra, ¿a quién crees que ofendemos? No olvides que Cristo es su creador. ¿Te enojas cuando alguien entra a tu casa con los zapatos sucios? ¿Te enojas cuando alguien entra a tu casa y lo ensucia y desordena? Ahora imagínate con la destrucción de la tierra que ha creado Jesucristo. ¿Cómo estará el creador de la tierra al saber que su creación la estamos destruyendo? El versículo 12 y 13 también se nos recuerda que Jesús no recibió de la plenitud al principio, sino lo hizo gracia sobre gracia. ¿Qué pasaría, mi amigo, si Jesús hubiera venido a la tierra con una plenitud desde el principio? ¿Y si hubiera nacido sin el velo del olvido? ¿Y si a los 5 años Jesús hubiera comprendido que había creado toda la tierra y que tenía poder sobre todos los elementos? ¿Qué hubiese dicho la gente? Claro, que Jesús era impecable. Claro que cumplió su misión. Eso hubieran dicho. O hubieran dicho también, claro que hizo la voluntad del Padre. ¿Por qué lo hizo? Porque no es como nosotros. Tuvo que experimentar Jesús todos los desafíos de la mortalidad, incluido el velo del olvido, y crecer gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir gracia sobre gracia? Es decir, que él aprendía un poquito y a partir de ahí seguía aprendiendo. Y a partir de otra vez que subía un poquito más, seguía aprendiendo más. Eso indica gracia sobre gracia. No quiere decir que él aprendió de frente todo, porque no hubiera sido correcto. De este modo, su prueba fue real. Así su victoria fue real. Juan explicó cómo Cristo era Dios en la preexistencia, ejerciendo la plenitud de los poderes creadores de su Padre, como también luego él vino a la tierra para pasar por una aprobación mortal, en la que él adquirió experiencia y fue de gracia en gracia, y cómo después de la resurrección recibió como consecuencia todo el poder en el cielo y en la tierra. Su crecimiento ha sido parecido al nuestro. Su adolescencia, cuando se perdió en el templo y cómo los instruyó a los doctores, por ejemplo. Eso demuestra su preparación. Fue creciendo de gracia en gracia. Él aumentaba poquito, poquito, poquito más y así iba aumentando. Gracia en gracia. Juan el Bautista es el que testifica de Jesús al que bautizó. Los cielos le fueron abiertos y vio la gloria del Hijo.
Algún día podremos saber los escritos de Juan el Bautista y conoceremos más la verdad, dice el versículo 18. Hay muy pocos seres en el mundo que comprenden correctamente el carácter de Dios. La gran mayoría de la humanidad no comprende nada, ni de lo pasado ni de lo futuro. En lo que respecta a su relación con Dios, no lo entienden. No saben ni entienden la naturaleza de esta relación. En el versículo 19 se recalca que para llegar al Padre tenemos que llegar al Hijo, porque los dos son uno. El versículo 19 dice, vengáis al Padre en mi nombre y en el debido tiempo recibáis de su plenitud. Debemos conocer con certeza el carácter de Dios y saber que podemos conversar con Él como un hombre conversa con otro, y que una vez fue un hombre como nosotros, Jesús. Él ahora es nuestro Padre y nos ama. Luego se recalca la obediencia a los mandamientos. Si queremos estar con el Padre, es decir, hay requisitos. Es decir, tenemos que disciplinarnos para estar en su presencia. Doctrina y Convenios, la sección 93 nos llama a andar, a anclarnos en Cristo, la fuente de toda verdad, y a buscar la luz que disipa las tinieblas. El propósito de esta revelación es claro: enseñarnos cómo adorar y qué adorar. Dios no quiere adoradores ciegos, quiere discípulos que comprendan su naturaleza y su plan. Este versículo nos desafía a profundizar nuestra relación con Dios, a estudiar, a orar y vivir de manera que refleje nuestro deseo de ser como Él. Gran enseñanza de esta sección. En el versículo 22 hay una promesa que todos los que son engendrados por medio de Jesús son partícipes de la gloria del mismo y son la iglesia del primogénito. Un momentito con este versículo. ¿Nosotros no somos la iglesia del primogénito? Como miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, debemos aspirar a unirnos a otra iglesia. ¿A cuál? La iglesia del primogénito. Nuestra iglesia está llena de personas imperfectas que se esfuerzan por guardar los mandamientos de Dios, como nosotros, pero sabemos que algunos serán exaltados y también sabemos que otros no lo serán. La iglesia del primogénito está llena de personas perfectas, o mejor dicho, de almas resucitadas de hombres justos perfeccionados por la expiación de Cristo. Así que, si no asistimos regularmente a la iglesia, ahora menos vamos a hacer en la iglesia del primogénito. O vas a decir, hermano, a esa yo sí voy a asistir y voy a asistir puntual. ¿Ah? No me vas a decir que sí. Si tú no asistes ahora a la iglesia de Jesucristo, vas a seguir teniendo esa misma apatía a la iglesia del primogénito. Los que llegan a ser miembros de la iglesia del primogénito son los que han guardado los mandamientos del Señor en su totalidad. Así que empecemos viviendo mucho mejor una vida de fe y caridad. En el versículo 24 se da una doctrina. Una vez más, ¿qué edad tenía José Smith? Pues 27 años. ¿En qué universidad había estudiado? En ninguna. Y a las justas tenía educación. Sus padres eran profesionales, eran agricultores y tenían educación mínima. Ok, entonces con estos antecedentes veamos los garabatos, pues, que dice o revela José Smith, porque ¿de dónde iba a tener tanta inspiración? El versículo 24, que se está marcando, es doctrina, dice, la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. Fin del versículo. Esto, mi hermano, es filosofía. ¿Y de dónde lo aprendió José Smith? Él no tenía internet, se puso en Google y puso, vamos a averiguar algunas palabras de filosofía y ¡boom! Salió y lo copió. No, mi hermano.
Esto es filosofía. La pregunta es, ¿de dónde lo aprendió José Smith? ¿O realmente es un profeta? ¿Y el Señor le está revelando? ¿Es o no es un profeta? Hacía años, te cuento un poco de historia para entenderlo, un hombre llamado Poncio Pilato le hizo la pregunta a Jesús: ¿qué es la verdad? Pero este Poncio Pilato, quizás por la presión del pueblo, no esperó la respuesta, porque en el Nuevo Testamento no está la respuesta. Es una pregunta que hace y que no tiene respuesta. Y como nos gusta aprender, recordemos esa parte en el libro de Juan en el Nuevo Testamento. Es muy bonita y lo veamos para que podamos entenderlo. Jesús, conociendo un poco de la historia en ese momento, estoy hablando de Juan, en el libro de Juan en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 18, veamos un poquito la historia para entenderlo, esta parte. Jesús es llevado ante Poncio Pilato. Por cierto, como son mis seguidores, les cuento para que sepan y se luzcan en sus clases o conversaciones. Eso no les va a contar nadie, pues no les dice nadie. Esto aquí lo vas a aprender. Mira la historia. ¿Sabían que? Obviamente ya pasó la última cena, Jesús estaba reunido con sus apóstoles, ya había sido el lavado de pies, ya en el huerto, ya Jesús lo habían capturado, ya había estado entre los sacerdotes, ya pues Pedro ya cortó la oreja a un militar romano y a Jesús le puso la oreja, ya todo eso ya pasó. Ahora Jesús está llevado a Poncio Pilato. Poncio Pilato, cuando se encuentra con Jesús, del que ya había oído, pero no lo conocía, Poncio Pilato, primero intenta hablarle a Jesús en arameo. Obviamente, Poncio, que era un romano, le empieza a hablar en arameo, pero en un arameo medio chueco, por cierto, ¿verdad? Porque no lo sabía, no era su idioma materno de Poncio. Obviamente, un hombre culto, Poncio, le trata de hablar pues en arameo a Jesús. Y Jesús lo mira y lo sorprende respondiéndole en latín fluido, que era el idioma de Roma. Es decir, el idioma de Poncio. ¿Sabías eso? Eso no lo vas a aprender pues en otro lado, lo aprendes aquí, ¿verdad? Así dice la historia. El arameo era el dialecto local de Palestina en ese entonces. Pero Jesús, siendo supuestamente divino, digo supuestamente porque así lo veían los romanos y los judíos, él podía hablar latín, que era el primer idioma de Poncio. Es decir, Jesús hablaba latín sin problemas. ¿Quieres hablar en latín? Pues hablemos en latín, le dice Jesús. No te compliques. No me hables un idioma medio chueco porque de repente no pronuncias bien, no sabes bien. Yo te voy a hablar en tu idioma, le dice Jesús. ¿Te imaginas eso? Wow, ¿verdad? Pilatos pues se queda con la boca abierta. Es decir, Jesús hablaba arameo, que era su idioma oficial. El idioma oficial de Jesús era el idioma arameo, que era el idioma oficial de Galilea. Él hablaba hebreo, porque en ese idioma estaban las escrituras. Era el idioma del templo, tenía que saber hebreo. Y también hablaba latín, que era el idioma oficial del Imperio Romano. Imagínate. Era políglota. Ahí nomás 3 idiomas. ¿Mm? 3 idiomas. Y cuando se aparece a José Smith, ¿qué idioma hablaba? Obviamente el inglés. Pero le faltaba, pues, y se va a pulir en la segunda avenida, es el idioma español. Eso es de ley. ¿Por qué? Porque estamos sus hijos preferidos. Así que imagínate los idiomas que hablaba. Bueno, entremos al diálogo, ¿verdad? Es un poquito conocer un poco la historia para que sepamos, eso no lo dicen las escrituras, pero es bueno saberlo. Dice en Juan capítulo 18, versículo 33, y vamos a entender la historia. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿Esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho?
Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. En otras palabras, aquí hago un alto, en otras palabras Jesús le dice: mira, Poncio, no puedo yo decirte que soy el rey. Yo soy rey, pero no puedo decirlo, Poncio. Para esto, él sigue la historia, bueno, sigue el versículo diciendo: para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Versículo 38, Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él. ¡Hey, Poncio! ¿Por qué te fuiste? Es de mala educación, pues, Poncio, hacer una pregunta y no esperar la respuesta. ¿Por qué te fuiste, Poncio? Mira, la historia se trunca aquí. Versículo 39 dice: pero es costumbre entre vosotros que os suelte a uno en la Pascua. Ya le está hablando Poncio a los judíos. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Versículo 40 le dice: entonces volvieron a gritar los judíos. Se refiere diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. ¿Captaste que esa pregunta que hace Poncio no fue respondida? ¿Qué es la verdad?, le dice. Y se va, no lo deja que hable Jesús. Ahora, volvemos a Doctrina y Convenio, sección 93, el versículo 18, donde el mismo Jesús dice: la verdad va a responder. A ver, ¿qué dice? La verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. En otras palabras, la verdad es el plan de salvación. La verdad atraviesa las tres zonas de tiempo: nuestro estado premortal, nuestro segundo estado, que es la mortalidad, y el futuro eterno que se ha formado para nosotros. Es la comprensión de estas verdades lo que puede hacer a los hombres libres y felices. Si hubiese conocido la verdad Poncio Pilato, ¿creen ustedes que hubiese permitido que a Jesús lo crucifiquen? Mi amigo, tú también conoces la verdad y a veces dudas. Tú conoces la verdad y a veces te inactivas. Ya es hora de dejar eso, de ser un hombre decidido, de poder seguir el Evangelio y ser constante y perseverante. También en el versículo 27 dice que ningún hombre puede o recibe la plenitud de la verdad a menos que guarde los mandamientos. La obediencia trae bendiciones. En el versículo 29 menciona otra doctrina: el hombre fue en el principio con Dios. Somos los únicos en el mundo, ¿sabías tú?, que creemos en la preexistencia de la familia humana. Aquí el Señor revela una verdad que cambia paradigmas. Nosotros, como Cristo, existíamos en el principio con Dios. Vivíamos en la presencia de Dios en el Espíritu antes de venir aquí a la tierra. Deseábamos ser como Él. Lo veíamos, estábamos en su presencia. No hay un alma que no haya visto al Padre y al Hijo. Y en el mundo de los espíritus estábamos en su presencia. Pero se hizo necesario que obtuviéramos experiencias que no podían obtenerse en ese mundo de los espíritus. Y así se nos concedió el privilegio de viajar a la tierra. En 1833 se le dijo a José Smith no solo que Jesús estaba con Dios premortal, sino que el hombre, su espíritu en este caso, también estaba en el principio con Dios. ¿Te imaginas esa doctrina que estaban aprendiendo los pioneros? ¿Qué? Esto, mi amigo, es doctrina pura. Sí, esos
pioneros aprendían que el hombre existía en la vida premortal. Eso es doctrina. En ese mismo versículo sigue la doctrina y dice, al final del versículo 29 que se está marcando, dice que la inteligencia no fue creada ni hecha. Este versículo va más allá de lo que hasta este momento se conocía, que el hombre adquiere un cuerpo cuando viene a la tierra, pero lo hace el espíritu. Ese espíritu estuvo en la vida preterrenal. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todos conocemos. Pero ahora se nos dice una parte porque no es muy claro que éramos inteligencias y que siempre hemos existido. Es decir, primero fuimos inteligencias y luego nuestro Padre Celestial nos creó y nos hizo espíritus. Y luego ya venimos a la tierra para tener un cuerpo y somos almas. Espero no confundir, pero eso o esa es la doctrina. Nuestra inteligencia, mi amigo, es eterna. No ha sido creada y está destinada a progresar hacia la plenitud. Este pasaje es un rayo de esperanza en un mundo que a menudo nos reduce a meros números o roles temporales. Somos seres eternos, mi hermano, con un potencial divino. Espero que lo entiendas, no eres cualquiera. Eres un hijo de Dios, eres de un cuerpo, eres de un espíritu, eres una inteligencia. El versículo 30 dice que toda verdad es independiente. La verdad es la verdad, independientemente de lo improbable o impopular que sea. La verdad es absoluta, no relativa, no está sujeta a las circunstancias ni la opinión pública. Si lo aceptas, qué bien, y si no lo aceptas, no quiere decir que ya no es verdad. El versículo 31 habla de la decisión del hombre, tiene su albedrío y su condenación, es decir, uno elige. El hombre es libre de poder elegir y eso se ha respetado desde el inicio hasta el día de hoy. Nosotros somos los que decidimos, a pesar de las malas decisiones que tomemos. Y por cierto, si no elegimos bien, dice el versículo 32, estamos bajo condenación. Pero eso es lo que nosotros mismos decidimos. El versículo 33 también habla de doctrina, porque dice que el espíritu y elemento, refiriéndose al cuerpo, cuando están unidos, reciben la plenitud de gozo. El profeta José Smith explicó, vinimos a esta tierra para poder tener un cuerpo y presentarlo puro ante Dios en el reino celestial. El gran principio de la felicidad consiste en tener un cuerpo. El diablo, Satanás, no tiene cuerpo. Y ahí está su castigo, dijo el profeta José Smith en Enseñanzas del profeta José Smith. Fin de la cita. El gozo del hombre, mi hermano, es poder tener un cuerpo y un espíritu. Poseer un cuerpo mortal es paso esencial para recibir la plenitud del gozo. Si no, leamos el versículo 34 que dice que cuando estamos separados del cuerpo, el hombre no puede recibir una plenitud de gozo. En el versículo 35 dice que el hombre es el tabernáculo de Dios. Es un templo, también dice. El cuerpo físico y la vida que hay en él son dones de Dios y son sagrados. Parte del juicio por el que tendrá que pasar toda persona se basará en la forma en que haya tratado su cuerpo. Tenemos que amarnos, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que presentarlo ante Dios. No olvidemos que el gran plan de felicidad consiste en tener un cuerpo. El diablo, celoso de no poder tener un cuerpo físico, trata de inducir al hombre a cometer abusos en su cuerpo o con su cuerpo. Ya hemos pasado la sección 89 que habla de la palabra de sabiduría, el cual es otra forma de cuidar nuestro cuerpo. El versículo 36 es otro versículo doctrinal.
Este capítulo o esta sección está lleno de doctrina. La gloria de Dios es la inteligencia, dice el versículo 36. Conocido versículo y conocida la frase que se menciona en la iglesia. Hermanito, se refiere a inteligencia y yo no soy muy inteligente, hermano. Esto, mi amigo, no se refiere a cuánto sabes o cuánto has estudiado. Entonces, ¿de qué inteligencia se habla? Te explico, por ejemplo, hay muchos que se preocupan por los misterios del Evangelio. Les encantan los misterios. La pregunta es, ¿eso es inteligencia? Hay muchos que no pueden dormir cuando se enteraron que el profeta José Smith diera varias versiones de la primera visión. Hubiese dado una nomás, dicen. ¿Eso te preocupa, mi amigo? Entonces, si te preocupa, también debes estar preocupado que haya 4 escritores diferentes de los evangelios en el Nuevo Testamento, cada uno con sus propias percepciones, cada uno relatando los acontecimientos para cumplir con su propósito, con su propio propósito de escribir en ese momento. ¿O no? ¿Verdad? Debemos estar más preocupados, mi hermano, si hay 4 versiones de la primera versión, de la primera visión, deberíamos estar más preocupados por el hecho de que Dios haya revelado en esta dispensación un plan grande, maravilloso y hermoso que motiva a los hombres y mujeres a amar al Creador y a su Redentor, a apreciarse y a servirse unos a otros, a caminar con fe por el camino que lleva a la inmortalidad y a la vida eterna. Eso, mi hermano, es inteligencia. Sigue la doctrina para aquellos que piensan que el pecado nace con uno. En el versículo 38 dice, todos los espíritus de los hombres fueron creados inocentes en el principio. Muchos sostienen que los niños pequeños son concebidos en pecado y entran en la mortalidad en un estado de corrupción natural. Esa doctrina es falsa. Es por eso el bautismo de los pequeñitos, porque todos nacemos con el pecado original, ¿verdad? Eso es falso. El versículo 39 menciona que uno de los problemas de por qué la humanidad está despojada de la luz y la verdad es por causa de las tradiciones de los padres, dice el versículo 39. Las malas tradiciones. Muchas veces enseñar el Evangelio es complicado a uno que ha sido misionero, cuando las tradiciones están arraigadas en la familia. En el mundo católico hay tradiciones arraigadas y eso se sigue enseñando generación tras generación, como por ejemplo los bautizos de los niños, las procesiones, la tradición del café en las mañanas. Por más que nos duela admitir en nuestras familias, también hubieron malas tradiciones y nosotros tenemos que cambiarlas. El versículo 40, tomemos nota que dice, yo os he mandado criar a vuestros hijos en la luz y la verdad. Fuerte este versículo, ¿ah? Muy fuerte. He mandado a criar a vuestros hijos en la luz y la verdad. Fuerte y directo. El elder Jen Faust, que fue apóstol, que ya falleció, dijo, ser padre o madre no solo es un gran desafío, sino un llamado divino. Es un esfuerzo que requiere consagración. El presidente David McKay afirmó que ser padres es la mayor confianza que se ha dado a los seres humanos. En mi opinión, la enseñanza, dice el elder Jen Faust, no lo digo yo, lo estoy leyendo nada más, dice en mi opinión, la enseñanza, la crianza y la formación de los hijos requieren más inteligencia, más comprensión intuitiva, humildad, fuerza, sabiduría, espiritualidad, perseverancia y trabajo duro que cualquier otro reto que podamos tener en la vida. Esto es especialmente así cuando los fundamentos morales del honor y la decencia se están erosionando a nuestro alrededor. Para tener hogares exitosos se deben enseñar valores y debe haber reglas, debe haber normas y debe haber absolutos. Fin de la cita en lo que dijo el elder Jen Faust. Mi amigo, ser padre o madre es complicado. Es muy difícil, pero tenemos a Dios que nos puede ayudar en esto. Junto con las oraciones hará maravillas.
No puedes esperar a hacerlo solo. Necesitas la ayuda del cielo para criar al Hijo del cielo. Tu Hijo, que también es hijo de su Padre Celestial. No olvides que es tu hijo, no eres su amigo. El padre o madre está por encima de ser amigo. La función de padre es complicada, porque nos ha tocado corregir, y eso no gusta, pues. Nos ha tocado prohibir, y eso no gusta. No olvidemos que los hijos algún día se irán de casa, también. Y lo que nos queda es que siempre, pero siempre, ojalá recurran a Dios en sus vidas. Si ellos viven el Evangelio cuando no estamos presentes, habremos por lo menos tratado de dar una buena crianza. A partir del versículo 40, el Señor es duro. A quienes se da esta revelación habla de Frederick Williams, cómo estaba enseñando a sus hijos en los versículos 41 al 43. Nos ha enseñado, no has enseñado a tus hijos, le dice, la luz y la verdad. Y se le exhorta que ponga su casa en orden, versículo 43. ¿Te imaginas que el profeta reciba esta revelación? Que reciba una revelación y te digan eso. ¿Qué harías? Es como si te dieran un latigazo, ¿verdad? ¿Cómo regresarías a casa después de oír lo que el Señor te ha dicho? ¿Qué harías en casa? Menos mal que el profeta no da este tipo de revelaciones, ¿verdad? De la que nos hemos salvado. El versículo 44 le dice lo mismo a Sinerigdo. Ordena tu casa. Imagínate, le está diciendo a los consejeros del profeta. El Señor reprende a líderes como Frederick Williams y Sidney Rigdon por no enseñar a sus hijos en la luz y la verdad. Este es un recordatorio conmovedor de nuestra responsabilidad de criar a la próxima generación con fe y rectitud. En un mundo donde los valores eternos son desafiados, este versículo nos urge a priorizar la enseñanza espiritual en nuestros hogares, a ser ejemplos de luz y a guiar a nuestros seres queridos hacia Cristo. ¿Qué harías? Bueno, mira, yo sinceramente, hablo de mí, ¿yo qué haría? Bueno, yo llego a casa muy triste y yo los pongo en penitencia y ayuno a todos, incluido yo, obvio, de rodillas a orar y les diría lo que el Señor me dijo. Eso haría yo. Empezaría por eso y luego hacer cambios para tratar de ordenar pues la casa. Uy, hermanito, felizmente que yo soy ordenada. No habla de que uno es desordenado, sino del desorden espiritual que hay en casa. De eso está hablando. Bueno, la revelación ha sido dura, sobre todo con la mención de estos dos líderes, pero llegamos al versículo 47. Porque uno quizás está pensando, claro, pues José Smith, quien quizás lo dice de parte suya, porque menciona nombres. Pero el versículo 47 se dirige a Joseph Smith. ¿Y qué le dice? Mira el versículo 47. No has guardado los mandamientos y te tengo que reprender. El versículo 48 le dice, tu familia tiene que arrepentirse y abandonar algunas cosas y que te obedezcan o los voy a sacar. Esta revelación es directa al corazón de José Smith. Una de las grandes evidencias del llamado divino de José Smith es que nunca él ocultó sus debilidades. El Señor lo reprendió y lo castigó. El profeta imprimió la reprimenda. José nunca pretendió ser otra cosa que un hombre sujeto a la misma debilidad mortal que el resto de nosotros. En estos versículos se ve la humildad del profeta. Él no cambia la revelación, sino que también pone su reprimenda que el Señor le da. Si estuvieses recibiendo la revelación, ¿pondrías esta reprimenda? Que todos se enteren que el Señor te está reprimiendo. ¿Lo pondrías tú, mi amigo? José Smith fue un profeta de Dios. No hay duda de esto. El Señor siempre les da su ayuda y les dice que oren para que sigan fieles. En el versículo 50 se habla del obispo Whitney, que también
recibe su reprimenda. También el consejo es el mismo: poner orden a su familia y que sean diligentes. Y un consejo para todos es que la oración siempre esté presente. El Señor reprende a sus líderes y podemos aprender que el Señor desea lo mejor para sus hijos. Suponer que eres el líder y no necesitas arrepentirte, mi hermano, es un error. Suponer que sabes el Evangelio y no necesitas más es un error. Todos tenemos la necesidad del arrepentimiento y de ordenar nuestros hogares. Así termina esta sección con el consejo de que aceleren la prédica del Evangelio. Hemos aprendido, mi hermano, que debemos vivir de manera que nuestra vida refleje nuestro deseo de conocerlo, desechando el pecado y obedeciendo con fe. Debemos anclar nuestra vida en la verdad. Cristo es la verdad. No olvidemos que somos seres eternos, con una inteligencia que no ha sido creada. Vivamos con la certeza de que nuestro destino es convertirnos en dioses. Trabajemos para acercarnos a esa meta. Usemos nuestro albedrío para lo bueno, para elegir lo correcto, para elegir lo que edifica, para rechazar las distracciones y para vivir con integridad. También hemos visto que la responsabilidad de criar a los hijos en la luz y la verdad es sagrada. Pongamos orden en nuestros hogares, que nosotros también lo necesitamos. Imagina a José Smith recibiendo estas palabras en 1833. Su corazón ardiendo con la magnitud de lo que el Señor ha revelado. La sección 93 no es solo una revelación, es un canto de esperanza, un mapa hacia la divinidad, un recordatorio de que somos hijos de Dios, que nos conoce y nos llama a ser como Él. Busquemos la luz, vivamos la verdad, enseñemos a nuestros hijos y recordemos que, como Hijo eterno de Dios, nuestro destino es la plenitud. Vivamos con un propósito eterno, sabiendo que Cristo, la luz verdadera, está con nosotros en cada paso. Gracias por acompañarme esta semana, poder disfrutar esta sección. Espero que me sigas acompañando para conocer un poco más del profeta, de los pioneros, de Cristo sobre todo, de sus enseñanzas, de cómo Él habla a su pueblo. La pregunta es, ¿cómo Él hablaría en estos tiempos? Y la pregunta también es, si Él hablaría, ¿lo escucharías? Y la otra pregunta es, Él habla, mi hermano, a través de sus oráculos que son los profetas. Ya falta poco para tener la conferencia general en octubre. Escuchemos y preparémonos para seguir recibiendo enseñanza. Cristo siempre quiere acercarse a nosotros. Que estemos con los brazos abiertos. Te espero la próxima semana. Muchas gracias por acompañarme.